Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en nuestro vídeo 3 para hacer este portalito de Belén. Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y aquí estamos haciendo un portalito de Belén. Tenemos ya la figura inicial de María la Virgen. Vamos a hacerle el pelito. El pelito es muy fácil y en el vídeo anterior os prometí que íbamos a ver cómo bordar estos ojitos en caso de que no tengan ojos de seguridad. Vamos a ver una forma muy fácil. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya en el vídeo anterior os dije que os iba a mostrar una forma muy sencilla de bordar los ojitos. Yo voy a usar la cabecita de este rey por la parte de atrás. Suponiendo que este fuera al frente, yo quiero ponerle los ojitos aquí. Entonces, con hilo negro, pincho por donde sea, me da igual, por aquí, donde sea. Y me ubico en el lugar donde yo pretendo poner los ojitos. En este caso, 2 vueltas por debajo de la línea del cabello. Ahora cuento un punto abajo, uno a la derecha y salgo por uno a la izquierda. Y ahora vengo aquí, salto 6 puntos, 2, 4, 6 y me ubico donde voy a poner el otro ojito. Y hago exactamente igual. Bajo un punto, me voy uno a la derecha y me salgo por un punto a la izquierda. Y ahora pincho aquí y me salgo por donde sea. Por aquí mismo. Y esto es una manera muy sencilla, muy simple de bordar unos ojitos cuando no tenemos mucha práctica o experiencia en temas de bordado sobre, sobre el tejido de crochet. Hay otras formas, hay ojos muy bonitos, muy bien logrados, con muchísima expresión, pero no son fáciles de hacer. Como estamos comenzando, pues para quienes estén ahora mismo ya empezando con esta técnica amigurumi, pues estos ojitos quedan muy bonitos, quedan muy expresivos y son muy fáciles de hacer. Esto en caso de que no tengamos ojitos de seguridad y queramos hacerlo bordado. Bien, pues nada, ya hemos visto una forma de hacerlo. Continuamos con nuestro trabajo de la Virgencita. Una forma muy simple de hacer el pelo es haciendo una cadeneta. Vamos a empezar haciendo una cadeneta que nos bordee el contorno de la cabeza. Vamos haciendo puntos de cadeneta hasta completar el borde de la cabeza de nuestra figura. Así, y vamos midiendo, vamos viendo que nos bordee al nivel del pelito que hemos marcado anterior. Vamos haciendo cadenetas. Vamos a ver. Aquí. Y aquí yo creo que ya con esto ya tenemos. Son en total 36 cadenetas.
ahora la vamos a cerrar en un círculo. Nos aseguramos que la cadeneta está toda en la misma dirección. Y ahora aquí en el primer punto que hicimos de cadeneta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Esto es un punto deslizado. Venga, lo repito. Normalmente el punto sería aquí, coger lazada y cerrar. Bueno, pues no vamos a coger lazada para cerrar. Lo que vamos es a coger la hebra y directamente la sacamos. Eso es un punto deslizado. Bien. Aquí vamos a empezar a tejer el pelo. Vamos a tirar de la hebra y vamos a medirlo más o menos con nuestros dedos a esta altura, y sujetándolo nos vamos al siguiente punto. De igual forma, tiramos a la misma altura, sujetamos, nos vamos al siguiente punto. Hacemos aquí un punto y tiramos hasta que lleguemos a la misma altura de los otros. Así lo vamos haciendo en cada punto. Aquí cerramos este punto y tiramos de la hebra hasta llegar al mismo largo. Cuando ya tenemos varios, bueno, pues soltamos una y seguimos haciendo el mismo proceso. Aquí un puntito, jalamos, tiramos de la hebra hasta llegar a la altura de la anterior. Así. Vamos al siguiente punto. De esta forma es que ya hice la peluquita del rey que me visteis desmontar. Bueno, pues esta es la forma de hacerlo. Vamos a soltar unas cuantas, cogemos la última para no perder la medida y seguimos. Siguiente punto. Hacemos y tiramos hasta llegar a la altura. Así lo vamos a hacer por todo el aro que tenemos de cadenetas. Así. Podemos hacerlo doble también, ¿eh? Podemos hacer 2 puntos en un mismo punto si queremos que tenga un poquito de más volumen, pues podemos hacerle 2 en el mismo punto. 1 y en el mismo punto hacerle otro. De esta forma tendremos un poquito más de pelo. Quedará un poquito más poblado. De todas formas, gran parte de esto no se va a ver porque lleva el manto. Y con el manto queda cubierto. Pero podemos hacerlo así. Aquí en la siguiente cadeneta hacemos un punto y tiramos. En el mismo punto hacemos otro. Aquí. Así. Lo sujetamos bien para que mantenga el largo que hemos marcado desde un principio.
yo voy a acabar de hacer esta peluquita y vemos el resultado. Así va quedando. Una vez hemos completado todas las cadenetas, pues ya simplemente cerramos aquí, fijamos con un punto, tiramos y cortamos. Y ya tenemos el pelito de María. A ver que no me salga yo del foco, que estoy un poco fuera de él. Ya es colocarle. A ver. Vamos a organizar esto un poco. Así. Y lo colocaríamos alrededor de la cabecita. Tal que así. ¿Ok? Bien. Una vez ya la tenemos puesta. Una vez ya la tenemos colocada, pues ya es solo organizarle un poquito el peinado. Abrimos aquí una rayita en medio. Estos pelitos vendrían hacia aquí. Estos hacia aquí. Y ahora vemos la forma de fijarlos. Podemos fijarlos con pegamento o simplemente con una aguja e hilo y coser los pelitos aquí debajo para hacerle el peinado. Y entonces quedaría tal que así. ¡Qué mona! Nada de esto luego se va a ver porque va el manto, ¿vale? Pero así es como haríamos el pelito. Bien, vamos a fijar esta peluquita o extensión que hemos hecho. Vamos a pillar aquí con alfileritos. El principio y el final de la cadeneta quedan aquí atrás, ¿vale? La parte de atrás, digamos que es donde vamos dejando todos los cambios de color y vamos haciendo esta parte que ya no queda tan bonita, digamos, la parte más feita, pues la dejamos siempre atrás. Atrás va a quedar cubierto con el manto también, entonces no se va a ver. Esto lo vamos a ir aquí cogiendo con alfileritos. Así, el acabado es importante. Para que quede bien bonito. Bien, una vez ya tenemos esto aquí fijado donde lo queremos y donde nos gusta, ¿no? Aquí está la carita. ¿Dónde está la carita? Aquí está la carita. Bueno, pues ahora ya con una aguja lanera que hemos enhebrado con este colorcito, vamos a iniciar el cosido de la peluca. Pinchamos en cualquier lugar donde nos parezca. Así. Vamos a dejar ahí el inicio. Y ahora vamos a ir dando puntaditas para fijar lo que es la peluquita o la extensión que hemos hecho. Así vamos cosiendo para fijarla. Si lo quieren pegar con silicona, pues lo pegan con silicona. También se puede.
Yo lo voy a hacer cosido. Es una de las opciones. Aquí. Cogemos un puntito de abajo y una parte de la cadeneta y vamos cosiendo así. No hace falta muchas puntadas, suficientes como para fijar el pelo. Así. Hasta dar la vuelta. Así. Esta es una forma muy simple de hacer el cabello, también porque jugamos con la ventaja de que como lleva el manto, pues vamos a ver aquí que esto se ha enredado. Como lleva el manto que tapa gran parte, pues tampoco requiere mayor trabajo. Ya os dije en un principio que íbamos a hacer algo muy sencillito, algo muy fácil. Luego ya con el tiempo pues ya vamos aprendiendo a hacer cosas más difíciles, más complicadas, más elaboradas. Pero aquí estamos empezando. Es una simple iniciación al amigurumi, así que lo vamos a hacer bien fácil, sencillito, y ya estamos llegando al final. Bien, bueno, pues aquí vamos a sacar este último alfilerito. Y ahora la forma de rematar es muy simple. Hacemos aquí una puntadita. A ver que se nos ha quedado aquí pillado. Bien. Esta es la hebra con la que estamos cosiendo. Pues pasamos la aguja por aquí, hacemos una especie de nudito y volvemos a sacar la hebra por donde nos parezca. Siempre mejor en el mismo color que estamos cosiendo, para que no se nos vea. Y nunca cortar a ras. Siempre mejor pasarlo por alguna zona y luego ya cortar. Bien. Ahora llega la hora del peinado. Vamos a peinar aquí a nuestra virgencita. Vamos a ver. Vamos a levantarle aquí una capita. Y ahora este pelito, estos de aquí, cogemos 2, 4, 6, 8, unos 4 puntos de las cadenetas que hemos hecho. Lo traemos de aquí y lo vamos a coser. Como os digo, también se puede pegar con silicona. Vamos a intentarlo. Aquí una cosidita.
Así. Nos pasamos al otro lado. Más o menos. Y hacemos exactamente igual. Cogemos esta parte de aquí. Son 1, 2, 3, 4. Aquí. Más o menos. Esta es el mechoncito. Y nos lo traemos a este lado. Y le hacemos el mismo cosidito que le hemos hecho aquí. A la misma altura, miramos así. Bien. Ya con esto hay suficiente. Vale. Comprobamos que el pelito nos ha quedado como queremos. Bien. Ya la tenemos más o menos marcada. Ahora, todas estas hebritas que tenemos aquí, las vamos a cortar. Así. Esta aquí. Y si es necesario, pues luego las igualamos. Que no se nos quede ahí como demasiado despeinada. Vamos cortando. Vamos cortando. ¿Y si ven cómo les va quedando el pelito? ¡Qué mona! ¡Qué simpática! ¡Qué linda! Bueno, pues vamos cortando. Voy a cortarlo y entonces vuelvo, ¿vale? Pues así es como queda. Bien. Vamos a hacerle los bracitos por comodidad, porque es más fácil en este momento coserle aquí los bracitos y luego ya por último colocarle el manto. Vamos a comenzar con los brazos. Comenzamos con las manitas. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Uno. Bueno, este no es uno. Este es el nudito para fijar, perdón. Este. 1, 2, 3, 4. Cerramos nuestro anillo mágico. Lo cerramos en este primer punto. Y comenzamos haciendo un aumento. Vamos a hacer un aumento y 3 puntos, ¿verdad? Porque como tenemos 4 puntos, uno lo ocupamos con el aumento y nos quedan 3 puntos libres. Bien. Hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto.
Y ahora nos quedarían 3 puntos. 1, 2, y 3. Aquí en este. La siguiente vuelta. Esto es muy chiquito y cuesta un poquito más de trabajar. Empezamos la siguiente vuelta con un aumento. En este caso hacemos un aumento y nos quedan 4 puntos, ¿verdad? Porque teníamos 4, aumentamos 1, era 5. Bien, pues de los 5. Ahora, 1 de los 5 puntos. 1 ocupamos con aumento y los otros 4 nos quedan para tejerlos de punto por punto. Hacemos 1, 2, 3, 4 puntos. Y ahora este cabito lo vamos a meter dentro para que no nos moleste. Este nos sirve de relleno en la manita. Ahí. Venga. Para adentro, para adentro, para adentro. Ahí, 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 ahí. Listo. Sí, porque así nos sirve de relleno y no nos molesta ahí en el camino. Bien, comenzamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta comenzamos de nuevo con un aumento. En este caso ahora tenemos 6 puntos, con lo cual hacemos un aumento. 1, 2, y 5 puntos. 1, 2, ups. 3, 4, 5. Aquí. 5. Bueno, más o menos ya tiene la forma de la manita. Y seguiremos así, pero en nuestro próximo vídeo se nos agotó el tiempo de nuevo. Nos vemos. Hasta luego.